Imagina quedar en silla de ruedas tras un accidente. Sin embargo, lo que parecía el mayor de tus problemas pronto se ve opacado cuando comienzan a pasar inquietantes y perturbadoras cosas en tu hogar. ¿Acaso podrás descubrir lo que sucede? Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, actividad paranormal 0. Kyoji estaba probando su cámara, con la cual aprovechó para grabar a su padre, quien había traído a casa a su hermana Haruka del aeropuerto. Ella acababa de llegar de un paseo por los Estados Unidos, con tan mala suerte que había sufrido un grave accidente que la había dejado en silla de ruedas. Una vez dentro de la casa, el joven grabó cómo su padre subía a su hermana a la habitación. En ese instante, Kyoji aprovechó para pedirle a ella que dijera ante la cámara lo que le había ocurrido a sus piernas. Ella no le dio mayor importancia, así que le contó que había estado en un accidente, aunque realmente odiaba encontrarse en esa situación. Más tarde ese día, Kyoji decidió que haría una deliciosa cena para celebrar la llegada de su hermana. Por eso tomó un pescado fresco y comenzó a prepararlo todo. En la noche, los 3 miembros de la familia cenaron y todos estuvieron de acuerdo en que lo cocinado por Kyoji estaba delicioso. En ese momento, ambos hermanos recibieron la noticia por parte de su padre de que debía volver a Singapur durante 20 días por cuestiones de trabajo. Al día siguiente, el padre de los jóvenes partió y los dejó solos. Kyoji aprovechó la oportunidad para grabar a Haruka, por lo que ella le confesó que debía permanecer en aquella silla los siguientes 6 meses. Ese día nada particular ocurrió. Fue la mañana siguiente cuando los eventos extraños comenzaron a manifestarse. Kyoji encendió su cámara para que Haruka contara algo aterrador que aparentemente acababa de suceder. Según la joven, su silla de ruedas, que siempre solía dejar al lado de su cama, se había movido sola, ya que al amanecer la encontró junto a la ventana. El joven, sin saber qué creer, decidió revisar la ventana para comprobar que nadie había ingresado a su casa. Al darse cuenta de que todo estaba bien, tuvo una segunda idea. De esa forma, llevó un poco de sal a la habitación y derramó un poco en el suelo. A Haruka ese tipo de cosas no le gustaban. Ella no quería verse envuelta con eventos paranormales ni supersticiones, pero Kyoji la convenció de que era lo mejor, así que no tuvo más remedio que dejar las cosas tal como estaban. Al siguiente día, Kyoji subió rápidamente donde su hermana y ella, completamente aterrada, le mostró la sal. Resultaba que algo o alguien había derramado toda la sal en el suelo. Esto resultó más extraño que cualquier otra cosa que hubieran experimentado. Por eso, durante la cena, Kyoji le aseguró a Haruka que claramente había algo raro en su habitación, pero ella se negó a creerlo y dijo que quizás solo había sido el viento. Entonces Kyoji le preguntó si quería saber lo que en verdad había ocurrido. Haruka, movida por la curiosidad, aceptó. Después de cenar, él la condujo hasta el televisor y le explicó que había dejado una cámara grabando en su habitación durante la noche. Aquello le incomodó, le reprochó que eso no estaba bien y le exigió una disculpa. Sin embargo, sus palabras se desvanecieron cuando vio el video. La sal que había dejado sobre el suelo se dispersaba con violencia, como si una mano invisible la aplastara. Kyoji decidió que lo mejor que podía hacer para intentar descubrir el misterio era instalar una cámara. Sin embargo, debió convencer a Haruka para que permitiera dejar el aparato grabando toda una noche. Aunque con ciertos reparos, la joven lo permitió. De esa manera, después de darse las buenas noches, cada uno se dirigió a su cuarto. Kyoji aseguró que estaría pendiente toda la noche del monitor por si ocurría algo, pero al poco tiempo cayó bajo un profundo sueño. Al día siguiente, los 2 hermanos revisaron la grabación, pero descubrieron que esa vez no había ocurrido nada extraño. Aún así, Kyoji, cada vez más interesado en el asunto, le pidió a su hermana que le permitiera grabar en su habitación otra vez, asegurándole que sería la última. En el video de aquella noche no se vio que ocurriera nada, aunque los hermanos notaron que una serie de ruidos se escuchaban dentro del cuarto. Para Haruka, esa clase de sonidos eran de los más normales. Sin embargo, Kyoji sabía que a veces los espíritus podían revelar su presencia, haciendo uso de ese tipo de manifestaciones. Para sorpresa de Haruka, Kyoji le pidió una tercera vez que le dejara trabajar en su habitación durante la noche, pero en esa ocasión la joven se negó rotundamente. Él intentó persuadirla, pero ninguna de sus estrategias sirvió, ya que Haruka estaba convencida de que era lo mejor. Así que Kyoji terminó por rendirse. Durante la cena, Haruka le recordó que debía estudiar, y él respondió que sí lo hacía, aunque estaba demasiado ocupado con las tareas de la casa. Ella, algo molesta, le dijo que no la culpara, porque había
estado perdiendo el tiempo jugando con su cámara. Aquello generó un pequeño altercado entre los dos hermanos, que terminó cuando uno de los vasos de la mesa estalló en 1000 pedazos. Eso convenció a la joven de que algo muy extraño ocurría en casa, así que, llevada por la curiosidad y quizá por el miedo, decidió permitir que Kiyoshi instalara una vez más la cámara en su cuarto. Con la llegada de la noche todo pareció tranquilo, hasta que la puerta de la habitación se abrió lentamente, sin que hubiera nadie al otro lado. Luego, las cobijas con que se cubría Haruka se movieron misteriosamente. Cuando amaneció, un grupo de amigos llegó a la casa, y una de ellas aseguró que en ese lugar ocurría algo extraño. Según dijo, desde siempre había podido ver manifestaciones fantasmales. A veces tenían forma de personas, aunque otras veces presentaban aspectos mucho más abstractos. En ese momento, Kiyoshi la llevó a su habitación para mostrarle el video de lo que había ocurrido con la sal. Ella le pidió ir al lugar donde había sucedido todo, y después de inspeccionar un rato en el cuarto y comportarse de manera extraña, dijo que no estaba segura de lo que había visto. De pronto, la joven comenzó a sufrir una especie de ataque. Parecía que el dolor en su cabeza era insoportable. Ella le dijo que debía marcharse de inmediato, y los demás amigos la siguieron sin dudar. Cuando la casa se quedó en silencio, Kiyoshi, dominado por el miedo, buscó en internet un número y contactó a alguien que pudiera realizar una limpieza espiritual en el lugar. Esa noche, mientras Kiyoshi estudiaba, escuchó 3 golpes, cada uno más fuerte que el anterior. Sin pensarlo, salió a revisar la casa y descubrió que el sonido provenía del primer piso. El joven descendió con cautela, y al llegar a la sala, el ruido del radio encendiéndose solo lo hizo dar un salto del susto. De regreso a su habitación, notó que sus fotos estaban rajadas justo en su rostro. Al día siguiente, tras mostrarle esto a su hermana, Kiyoshi decidió colocar también una cámara en su propio cuarto, de modo que ahora había una grabando en cada habitación. Esa noche, la puerta de Haruka volvió a abrirse. De pronto, la joven despertó gritando, presa del pánico. Cuando su hermano llegó corriendo, ella le dijo que algo la había tocado. En ese mismo instante, la puerta se cerró de golpe, como si una presencia invisible siguiera allí. Llegó el día siguiente, y Kiyoshi logró comunicarse con su padre para decirle lo que estaba ocurriendo. El hombre lo escuchó, aunque no le ofreció ninguna solución. Lo único que dijo fue que estaría en casa en unos días, y que no debían irse antes de que él llegara. Sin otra opción, los hermanos debieron quedarse en la casa, a donde llegó el hombre que Kiyoshi había llamado para realizar una limpieza espiritual. Se trataba de un anciano sacerdote que les aseguró que la presencia maligna ya se había marchado. Durante los siguientes 4 días no ocurrió nada extraño, lo que llenó de alivio a Kiyoshi y a Haruka. En ese momento, Kiyoshi le preguntó a su hermana si era cierto que la mujer responsable de su accidente en Estados Unidos era una asesina. Ella asintió y le contó que aquella mujer había matado a su novio y que, mientras huía de la policía, se cruzó en su camino y la atropelló, provocando su muerte. El recuerdo entristeció profundamente a Haruka. Con la llegada de un nuevo día, los hermanos sintieron un poco de alivio cuando su padre arribó a la casa. Sin embargo, su alegría duró poco, ya que el hombre les avisó que debía viajar por trabajo muy temprano en la mañana. Lo peor de todo fue que durante la noche, los eventos paranormales no se detuvieron. En la habitación de Haruka, la silla de ruedas se movió sin que viera a ninguna persona en el video. Además, la cámara comenzó a mostrar ciertos fallos. Cuando amaneció, Haruka notó que su padre ya no estaba en la vivienda. Esto la hizo pensar que él madrugó mucho y ahora se encontraba camino al trabajo. Kiyoshi, por otro lado, estaba concentrado en la grabación de la noche pasada, así que los dos hermanos se dieron cuenta de que el fantasma seguía con ellos. Intrigado, decidió llamar de nuevo al sacerdote que había visitado su hogar unos días antes, pero al otro lado de la línea le aseguraron que el hombre había muerto de un ataque al corazón justo después de haberlos visitado. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada, el ente le tiró el cabello a Haruka. La joven gritó desesperada por lo ocurrido, pero no pudo hacer nada. Kiyoshi, al escucharla, intentó abrir la puerta de la habitación, pero una fuerza invisible se lo impidió. Cuando por fin lo logró, subió corriendo y la encontró en el suelo. Ella, aterrada, le dijo que aquello estaba debajo de su cama, pero Kiyoshi miró
y no encontró nada. A la mañana siguiente, Haruka llamó a su padre para preguntarle si podían irse de la casa, pero él no respondió. Entonces ella se volvió hacia Kiyoshi y le dijo que debía confesarle algo. Le contó que las cosas extrañas habían comenzado a sucederle en Estados Unidos. Después del accidente, le mostró en internet la información sobre Katie, la chica a la que había atropellado, y cómo ella también había experimentado sucesos extraños antes de matar a su novio. Con la voz temblorosa, Haruka le pidió a su hermano que si algo llegaba a pasarle, él prometiera escapar y dejarla atrás. Pero Kiyoshi negó con firmeza. No podía abandonarla. Aún así le dijo que empezara a preparar sus cosas, porque debían irse cuanto antes. En la noche, de nuevo, Kiyoshi fue despertado por los gritos de su hermana. El joven corrió desesperado hasta la habitación de ella, pero para su sorpresa, no la encontró. El pánico y el terror se apoderaron de él, por lo que recorrió toda la casa. Primero el piso inferior, donde no halló nada. Luego subió hasta la segunda planta y fue allí donde descubrió a Haruka, inconsciente, sentada en su silla de ruedas. Al despertar, ella le dijo que esa cosa la había mordido y acto seguido se desmayó. Esa noche, Kiyoshi permaneció en la habitación de su hermana, velando por ella, y al amanecer le colocó una cruz en la mano. Cuando Haruka despertó, le pidió que cocinara algo porque tenía hambre. Esto alegró al joven, ya que lo vio como una buena señal, aunque en cuanto Kiyoshi se alejó, la cruz se soltó de las manos de Haruka y los vidrios de la habitación comenzaron a romperse de manera misteriosa. La cruz además ardió de manera espontánea. Al regresar, Kiyoshi se dio cuenta de lo ocurrido y no pudo hacer más que enfurecer al ver que su plan no había funcionado. Cuando cayó la noche y los dos hermanos se acostaron en sus respectivas habitaciones, vigilados por las cámaras, las cosas empeoraron. La puerta del cuarto de Haruka se abrió violentamente y pareció que algo la poseía. La joven se levantó, pero no parecía ella, sino una marioneta del ser que ahora vivía en su interior. Haruka, o el ser que la controlaba, caminó hasta el cuarto de Kiyoshi y ahí permaneció un par de horas de pie, entre la oscuridad y el silencio. Pasado ese tiempo se alejó caminando, y fue allí cuando un horrible grito rompió la noche. Usando la luz de su cámara como única guía, el joven se levantó y comenzó a buscar a su hermana. En un momento, vio, emergiendo de uno de los cajones, un par de piernas. Asustado, decidió revisar de quién podía tratarse. Lentamente se acercó, abrió la puerta y vio el cuerpo sin vida de su padre. El dolor se mezcló con la sorpresa cuando Haruka apareció de repente por la parte de atrás para golpearlo directamente en la cabeza. Lo siguiente que vimos fue el cuerpo de Kiyoshi golpeando contra la cámara de su cuarto, quedando inconsciente delante del lente. Su hermana estaba detrás de él, vigilando como un animal de presa, aunque claramente ya no era ella, sino un ser del más allá que había heredado de un país extranjero. Consciente de que debía escapar, Kiyoshi se levantó del suelo y comenzó a correr sin mirar atrás. Al salir a la calle, tuvo la suerte de poder abordar un taxi, aunque su suerte terminó cuando Haruka se cruzó en el camino y fue arrollada. El coche terminó impactando con otros vehículos que estaban aparcados en el lugar, pero a pesar de esto, Kiyoshi sobrevivió. Tiempo después, el joven debió ir a la morgue para reconocer el cuerpo de su padre. Incapaz de comprender cómo había terminado en esa situación, el joven sintió que algo lo sujetaba de los pies. Al poco, la presencia lo arrastró hacia la oscuridad hasta tragarlo por completo. De la nada, apareció Haruka, poseída. Se acercó a la cámara de vigilancia del lugar. Sus ojos ya no eran los de un ser humano, sino que se perdían en la bruma del más allá. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.